primero vamos a poner en situación sobre la temática del documental. Es un documental rumano de investigación periodística. Todo empieza con un accidente, ¿no? En una sala donde hay un concierto y, bueno, se incendia y en él mueren unos 27 jóvenes y 180 resultan heridos, 90 de ellos graves. Entonces, todo ello sucede en una discoteca llamada Collective, de ahí el título del documental. Y, bueno, pues este accidente desata una investigación en la que se ve lo podrido que está el sistema sanitario rumano. El director es un director nacido en Bucarest, pero criado en Alemania y nos ha parecido un documental bastante interesante que vamos a desgranar ahora mismo. Sí, a ver, para quien lo esté escuchando, sí, es un documental sobre la sanidad pública en Rumanía. Es decir, no apto para un miércoles por la noche después de haber currado todo el día. No es la mar de entretenido, simplemente es un buen documental. No sé si tanto, a lo mejor luego ya nos metemos en materia con esto, pero no sé si tanto como para mejor película extranjera, pero bueno, mejor documental, pues dentro de la categoría de documental, para mí sí me ha parecido un muy buen documental. Sí que es interesante y para poner un poco a lo mejor a la persona que esté pensando en verlo o no verlo, es como si viéramos un Salvados, ¿no? Salvados Alcoy, por ejemplo. Un Salvados a lo mejor un poco más elaborado en algunos tramos, porque no es simplemente una entrevista, sino es un poco más dinámico que eso y desde luego más largo. Con lo cual te tiene que enganchar un poco el tema y yo creo que sí que lo consigue en el sentido de que engancha por lo sorpresivo de la temática. Es decir, básicamente está descubriendo un sistema sanitario totalmente arcaico y corrupto y que es sistémico a todo un país. No hay región ni hospital que se escape a ello y claro, parece mentira que ese país esté dentro de Europa y que sea... bueno, pues se supone que sea parte del primer mundo. Con lo cual, eso es lo que te sorprende y, digamos, lo que te va enganchando poco a poco porque van revelando datos y va, digamos, progresando la trama poco a poco. Vale, efectivamente, la trama se desarrolla porque después de este incidente... en el que toda Rumanía queda bastante conmocionada porque es un evento, un accidente muy mediático, el gobierno rumano afirma palabras textuales que serán cuidados también como en Alemania. ¿Vale? Y resulta que 37 de los quemados mueren en las semanas posteriores, que más tarde revelan varias fuentes y tal y cual, que, claro, eran quemados que no eran muy graves, pero definitivamente se mueren. Es decir, la investigación que se realiza empieza a destapar que los que fueron ingresados fueron ingresados en un ambiente no esterilizado y expuestos a una de las bacterias hospitalarias más resistentes de Europa. Entonces, ahí viene el problema, que dicen, un momento, ¿qué pasa aquí? Que la gente se nos está muriendo y entonces se dan cuenta de que el gobierno realmente está tapando toda una trama de corrupción sanitaria en la que pues hay evasiones fiscales, compra de diputados, de gobernantes, etcétera, y todo empieza también con lo que es el director de una empresa farmacéutica que hace, es que claro, es una cosa también muy de actualidad, me gustaría saber ahora cómo va Rumanía con el tema COVID, porque la farmacéutica esta fabrica unos geles hidroalcohólicos para esterilizar, desinfectantes para esterilizar y demás,
que está diluido en 10, ¿cómo era? Diluido en... Se supone que tiene que estar al 12,5% y está diluido al 1,2%. Está como 10 o 100 veces diluido. 10 veces diluido. Exacto. De su composición original y por lo que se vende, que se supone. Eso es a partir de donde despega un poco la trama, ¿no? Entonces, el documental básicamente se centra sobre un periodista, bueno, un periódico, ¿no? Una gaceta esportiva y sobre el director de esta gaceta. Y está grabado con cámaras directamente, se supone que sobre la acción. Queremos pensar que no hay una sobreactuación ni nada, sino que se va grabando poco a poco. Ellos, deben de ver en ese momento la importancia que tiene todo lo que están descubriendo y van grabando pues reuniones que están teniendo en el periódico, recién descubierto una fuente que les ha confesado no sé qué, cuando han obtenido datos de una de las farmacéuticas. Entonces, ellos mismos ves la cara de sorpresa frente a datos que van encontrando. Y también es curioso como ves, yo qué sé, pues hay un momento que llama, por ejemplo, algo que hacen muchos los periodistas, que es llamar para confirmar fuentes. Entonces, llama al ministro de Sanidad en directo, o sea, tú lo estás viendo en el documental, como llama al ministro de Sanidad para preguntarle y decirle, oye, yo mañana voy a publicar algo que te va a dejar por los suelos, que queremos tu opinión, queremos que hables, tal cual, y como no hablan. Entonces, la verdad es que esa parte del documental a mí me ha gustado mucho. Un poco el entresijo del periodismo de investigación, como humanos, ya no solo como periodistas, dejan esa parte imparcial a un lado y van dando sus opiniones, ¿no? Diciendo, oye, estos tíos nos están engañando, no sé cuál, esa parte más coloquial, pero luego los ves en ruedas de prensa cómo se comportan un poquito más profesionales, ¿no? Y les meten presión a los políticos, como les preguntan, pero ellos siguen intentando mantener un poco más de neutralidad en el tema para ver si es verdad, porque, claro, están flipantes los datos que dan a veces, que es difícil de creer. Y luego otra parte que a mí me ha gustado, que es que a mitad documental, porque se está centrado todo el rato en estos periodistas, o en este periodista en concreto, el director de la Gaceta, cómo cambia, hay una dimisión en el gobierno, hay una dimisión del ministro de Sanidad, forzado en parte por las investigaciones que ha obtenido el periódico. Básicamente este ministro de Sanidad dice que no hay ningún problema, que está todo muy bien, no sé cuántos, luego se descubre que no. Total, que al final dimite. Y entonces hay un cambio que es que ponen un ministro de Sanidad nuevo, joven, y de repente también tenemos parte del documental grabado siguiendo al ministro. Es decir, las reuniones que va teniendo el ministro, las llamadas que va teniendo, los datos que el propio ministro le van dando, va descubriendo y diciendo, bueno, pues esto no puede ser, no sé qué. Como que un ministro que se implica mucho más. No sabemos si está hecho adrede, en plan que, bueno, como este a lo mejor es más de nuestra cuerda, pues le ofrecemos que nuestras cámaras también le graben, pero sí que es verdad que es curioso de ver cómo puede funcionar un gobierno, aunque sea un gobierno, digamos, de otro tipo de democracia, como puede ser la rumana, que desconocemos mucho más, ¿no? Pero sí que es curioso el poder ver esas dos partes, la investigación del periodismo y la propia investigación un poco más interna por parte del ministerio. Claro, Jorge, la crisis es tal que la crisis sanitaria es tal que el ministro de Sanidad tiene que dimitir. Una de las cosas que también está cuestionando este documental es que en una situación así, donde todo el mundo está tan conmocionado y demás, lo que el gobierno intenta por todos los medios, a pesar de ser un gobierno democrático de la vieja Europa, etc., es que la población no se cuestione, que el ciudadano no se cuestione nada. Y entonces es ahí donde entra la parte de los periodistas, en la que ves en las ruedas de prensa que hacen las preguntas acertadas, las preguntas que todo el mundo quiere saber, pero el ministro de Sanidad se niega a contestarlas. Con respecto a lo que estaba contando de la farmacéutica, de la empresa farmacéutica que hacía los geles de esterilización, esta persona, o sea, el director de esta empresa había logrado comprar al político de turno para que metiera estos geles en todos los hospitales, en todos los quirófanos que hay en Rumanía, es decir, en 200 quirófanos, ¿vale? Luego, además, se está viendo
dicen que los que estén graves que se llevarán a Alemania, ¿vale? Para que sean tratados allí. Nunca llegan los papeles a tiempo porque no les interesa que el paciente se traslade a Alemania y que vea que está lleno de bacterias porque son unos auténticos guarros, ¿vale? Y, o sea, guarros como gobierno y porque esto que están haciendo es una sinvergonzonería. Y entonces, claro, nunca llega el momento ese de ir a Alemania, etcétera, y te está mostrando que un país como Rumanía, o sea, no tiene la capacidad, que es lo que luego se va dando cuenta la gente, y la mentira que ha ido contando el gobierno es que es un país que no es capaz de poder asistir a un paciente quemado en todo el país. O sea, no tiene esa capacidad. En Estados Unidos uno se muere porque no tiene dinero para acceder, se puede morir porque no tiene dinero para acceder a la sanidad, ¿no? Aquí puedes acceder a la sanidad pública, pero igual entras con una pierna rota y sales en una caja de pino porque has cogido una bacteria. O sea, ese es el tema, ¿no? Y además el gobierno está, claro, detrás de todo eso, o sea, ¿qué es lo que dice el nuevo ministro que se dedica, que él, por ejemplo, anteriormente había estado dedicándose a una ONG de pacientes, o sea, para que veas el tema cómo está allí, que haya una ONG de pacientes? Bueno, este hombre se está explicando y está viendo, dices que, jolín, o sea, la punta del iceberg vas bajando a escala, y vas viendo, o sea, que todo está infectado, o sea, todo el gobierno, todo, y cómo afecta luego de manera individual a cada uno de los ciudadanos. Entonces, creo que el documental es como, parece mentira que esté pasando esto, lo que decía Feco, en un país como Rumanía, pero es que es real. O sea, por eso me interesaría saber cómo ha acabado todo cómo han llevado el tema de la COVID allí, con algo que, bueno, que es vírico, que me refiero que la esterilización, etcétera, es muy importante para no poder contagiarse. Nada, no mucho más que añadir al tema de la historia. A quien le interese el tema, no deja de ser un documental bastante con carga social y reivindicativa, y bueno, descubres todos estos datos y demás. Y bueno, retomando lo que estábamos comentando al principio del tema de los premios, yo no he visto el resto de documentales que se presentan para los Oscar, pero sí que es verdad que este ha sido premiado en la mayoría de premios europeos, ha sido el ganador. Sí, de festivales europeos y demás. Me parece muy buen documental. Repito, yo no he visto los nominados este año, pero sí que he visto documentales premiados de otros años. Y bueno, podría ser. Evidentemente tengo muchos más favoritos, creo que hay otros mucho más entretenidos, pero es que claro, este tema no puede ser entretenido. Este tema es lo suficientemente grave como para que no haya ni una pizca de humor en todo lo que, en todo lo que es el documental. Sí que, repito, me parece original la forma de tratarlo, de meter las cámaras dentro de un periódico, meter las cámaras dentro del gobierno, porque claro, ese nivel de accesibilidad creo que hoy en día no lo da ningún gobierno. Sí que es verdad que hay una cosa que ocurre, o por lo menos he descubierto a raíz de ver este documental de Rumanía, que es que está como para bien, o sea, para mal, mejor dicho, y para bien está como 10 años atrasado con respecto al resto de países europeos. Es decir, hay momentos que están utilizando móviles, porque el accidente, por ejemplo... Es en 2015, el documental está grabado un año después, 2016. Están utilizando móviles con mensajes de texto. Es decir, ni siquiera hay un WhatsApp en 2016 a nivel rumano, lo cual me sorprende bastante. Las ruedas de prensa parecen ruedas de prensa de un equipo de fútbol de los años 90. Es decir, sí. no es una rueda de prensa de un Ministerio de Sanidad, no es una rueda de prensa de un gobierno a nivel nacional. Es una rueda de prensa bastante andar por casa, en que los periodistas pueden a veces incluso dialogar tranquilamente con el ministro de turno que está dando la conferencia, cosa que hoy por hoy es impensable, y más después de este año que ha habido pues mucha polémica, por ejemplo, en este país con el tema de quién preguntaba y quién no en las ruedas de prensa y de cómo se gestionaban. Pero bueno, eso es otra canta. Entonces, me ha resultado también curioso ver cómo puede haber esa dualidad de
ese atraso a lo mejor tecnológico o de desarrollo, pero que no. Por otro lado, aquí sería impensable poder preguntar directamente a un ministro tranquilamente y rebatir con él y sacarle datos de repente en una rueda de prensa así en la cara y a ver qué responde. Aquí, desde luego, no se podría hacer aquí ni yo creo que en ningún otro país de Europa de los más desarrollados, Francia, Alemania, Inglaterra y demás. Dicho esto, volviendo a lo de los premios, no le daría o no lo vería como para mejor película extranjera. Me parece muy buen documental, lo que he dicho al principio, pero no lo veo como para darle Oscar a mejor película extranjera porque le falta algo más. O sea, y es decir, le falta ser una película. Para mí no deja de ser un documental. La verdad es que Alexander Nanau nos ha regalado lo que comentabas antes de cómo está filmado. Es verdad que el director no alude o quiere hacer este documental a través de entrevistas, voces en off, etcétera. Simplemente que mete la cámara para que el espectador sea un observador más de las situaciones y es verdad que te mete en situaciones, pues eso, lo que decías tú, en un diario, en un periódico, cómo trabajan la investigación, cómo van hablando con las fuentes, cómo va trabajando este ministro, cómo este ministro se va dando cuenta de todo lo que hay y que cómo puede llegar a solucionarlo, cómo se van preparando la campaña electoral, porque luego al final se va desarrollando también una campaña, se va preparando una campaña electoral y bueno, y cosas que me he dejado que ahora no me acuerdo, pero yo creo que es interés. Por ejemplo, los gobernadores o la gente que estaba moviendo los hilos y estaba creando esta basura de sanidad, por ejemplo, no, esos y sus familias se iban a Alemania, no se quedaban allí. Y luego, claro, parece un poco increíble que, por ejemplo, con todo lo de la pandemia, que hayamos estado incluso diciendo, jolín, no deben, o sea, nuestra sanidad tampoco debe ser tan perfecta cuando ha estado pasando esto. Madre mía, es que, sí, claro, si te comparas con ellos, es que vamos, o sea, somos súper punteros, ¿sabes? Pero es que es muy triste ver que hablaban de 200 quirófanos, eso es una animalada y que realmente, o sea, estés dando ese servicio, pero no lo estés dando bien, siguiendo protocolos y que solo estén los intereses económicos y de algunos por encima del paciente y del ciudadano. Es muy difícil cómo quitar ese cáncer, ese tumor de una sociedad y de una democracia. Lo vemos hoy en día en muchísimos países, véase este también. Es importante ver cómo se soluciona eso y, bueno, y sobre todo que los ciudadanos tengamos acceso a ello. Tenemos derecho a saber la verdad, ¿no?